Salmos 34, versículo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a leer los últimos 5 versículos. Versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vamos a leer ahora del versículo 18 en adelante. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Padre, tu palabra es verdad. En ella descansamos, Señor. Señor amado, por tu palabra, Señor amado, es que nos mantenemos confiados, Padre Santo, en ti. Ayúdanos, Señor amado, a entender, Padre amado, Señor, lo que estás hablando y queriendo hablar a nuestras vidas en este día. Usa, Señor amado, a este tu siervo para dar a revelar, Señor amado, tu voluntad, dar a revelar, Señor amado, tu palabra, Señor amado, y que caiga en buena tierra y produzca fruto abundante, en el nombre de Jesús. Amén. Esta serie de mensajes, yo sé que en cierto modo resulta un poco controversial, porque hay personas que pueden llegar a pensar que mi deseo es que nosotros desarrollemos esta mentalidad de mártires o esta mentalidad de que el sufrimiento es la obligación del cristiano y mientras más sufra, más cristiano soy. Pero no estoy tratando de lograr para nada ese tipo de mentalidad, porque yo mismo les he dicho, a mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta pasar por dolores, a mí no me gusta pasar por problemas o tener problemas. Sin embargo, lo que sí estoy tratando de lograr y lo que estoy tratando de enseñar es que a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento y a pesar de todo lo que yo atravieso en la vida, yo todavía puedo mantenerme firme creyendo en el Señor, puedo mantenerme firme adorando al Señor, puedo mantenerme firme confiando en el Señor, y es lo que estoy tratando de enseñar a la iglesia. Que aún a pesar de que tú estés pasando lo que te estés pasando, pase lo que suceda, mantente firme creyendo en Él. Mantente firme confiando en Él, porque Dios es fiel. Ahora, la mayoría de los cristianos, yo estoy seguro que si pregunto aquí, ¿cuántos creen en la soberanía de Dios? Yo creo que todos o la mayoría levantaran la mano por lo menos. Porque todos creemos en la soberanía de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es leer el libro de Génesis y creer lo que dice el libro de Génesis 1 para creer en la soberanía de Dios. Dios no necesitó ayudantes para crear el cielo y la tierra. Él dijo la palabra y sucedió. Él no necesitó ayudantes para crear absolutamente nada, ni los animales, ni nada. No necesitó ayudantes, Él solamente lo dijo y vino a existencia. O sea, la palabra de Dios hace eso. Sí, lo que Él declara es hecho y punto. Entonces, en ese momento, nosotros no dudamos acerca de la soberanía de Dios. Pero no hace nada más en que nosotros pasamos por un momento difícil o un momento de dolor, un momento de sufrimiento, y entonces ahí es que comenzamos a dudar y comenzamos a cuestionar la soberanía de Dios. La semana pasada les hablé de Job, de cuando Job vino y habló con su esposa, le dijo: oye, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta y le dice: como mujer fatúa has hablado. Y dice que recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y yo sé que nos molesta el pensar de que hay cosas, o todo lo que Dios va a hacer por nosotros, todo funciona a nuestro favor, pero hay cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas y cosas que Dios va a provocar que no nos gustan. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo práctico, ¿no? Imagínense que el sábado mis hijos se levantan, este sábado pasado, ¿verdad? Y cada uno de ellos tenía sus planes. Sí, o sea, ellos tenían planes pues yo no sé de qué, pero tenían planes. Yo los veía que estaban, como decimos en Puerto Rico, emperifollando. Es una palabra chévere. Y todos ellos se están preparando para salir. Y de repente cuando yo los veo, le digo: ¿para dónde ustedes van? No, pues vamos a hacer esto. ¡Ah!
aquí ustedes limpian la casa antes de irse. Y cada uno tiene que hacer lo suyo y ya después de eso se van. ¿Usted cree que les gustó? ¿No les gustó? Entonces, ellos vieron a papi, o sea, y digo, la pregunta es, ¿usted cree que a mí me importó? No me importó. Entonces, ellos tuvieron que hacer lo que yo les dije que hicieran. ¿Por qué? Porque en mi casa yo soy soberano. No soy soberano, pero usted me entiende. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le dije, antes de irse, usted tiene que hacer eso. Y si ellos no lo, aunque no le haya gustado, ¿me preocupa que no le haya gustado? De ninguna manera. Ahora, ellos pudieran decir, papi, qué injusto eres. Y yo le hubiese dicho, soy injusto. Entonces, entrégame el teléfono, entrégame el carro, hazme el favor y no me abra la nevera hasta que tú compres lo que te vas a comer. Y la ropa que traes, me hace el favor y me la dejas ahí porque yo soy injusto. Y te compras tú tu propia ropa. ¿Soy justo o no soy justo? All of a sudden, o sea, de repente papi es el hombre más justo del mundo, ¿sí me entiende? Pero claro, de la misma manera miramos a Dios. Venimos y vemos a Dios con que cuando Dios nos está bendiciendo, con que Dios ha hecho esto por mí, ha hecho aquello por mí, así la soberanía de Dios es tremenda. Ay, Dios es soberano, gloria a Dios. Pero cuando se trata de que estamos pasando por un momento de dolor y sufrimiento, entonces nos molesta la soberanía de Dios. Es más, una de las mayores controversias que el ser humano tiene es con la soberanía de Dios. Es el aceptar que Dios es soberano y que Dios simplemente no tiene por qué darnos explicación de nada. Eso es una de las cualidades de ser soberano. No tengo por qué explicarte. Y ahí cuando llegan esos momentos duros, esos momentos difíciles, es que comenzamos a preguntarnos por qué. Y yo quiero explicarte algo. El mero hecho de nosotros cuestionar a Dios en esos momentos, estamos cuestionando su soberanía. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, si tú entiendes el amor de Dios por ti, entonces tú entiendes que en el momento en que estás pasando por momentos de dolor y sufrimiento, definitivamente tiene que haber un plan perfecto de parte de Dios. O sea, yo quiero enseñarte hoy, quiero hablar de la soberanía de Dios, pero quiero enseñarte que aún nuestros dolores y sufrimientos son parte del propósito o parte de un propósito dentro de un plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Amén. Eso es lo que yo quiero que aprendamos hoy. Mire, me explico de esta manera. Si tú hoy sales de aquí y de repente no tienes, te robaron todo el dinero de la cuenta de banco. Te robaron los $15,000 esos que tienes guardados, o los $50,000, o los $50. Te robaron todo, ¿sí? Y pides dinero y nadie tiene dinero para prestarte. Y casualmente no tenías nada que comer. Y suponte tú que pasas 30 días sin comer. Obviamente eso es un buen tiempo para orar y ayunar, ¿no? Y pasas 30 días sin comer. Pero suponte que el día 31 viene un millonario y se entera de tu situación y te dice, mira, por tu situación yo te voy a entregar $5 millones. Y tú dices, rebajé 40 libras y $5 millones. Eso es un good deal, ¿sí me entiendes? Un buen trato. Entonces cuando recibes esos $5 millones, ya como que se te olvidó el sufrimiento que pasaste. ¿Por qué? Porque la recompensa vino. Y tú no la esperabas, pero llegó. Dios tenía un plan perfecto, tú no lo entendías, pero había un plan. Entonces vino una recompensa que no esperabas. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque la mayoría de nuestros sufrimientos llegan de la misma manera y nosotros nos enfocamos tanto en ese dolor, en ese sufrimiento, que nos olvidamos, hey, espera un momento, Dios es soberano. Hay veces que nosotros estamos tratando de explicarle a la gente, ¿y por qué pasó lo de las Torres Gemelas? ¿Y por qué el tsunami de India? ¿Y por qué esto? Entonces comenzamos, el tsunami de India, ¿por qué la idolatría? Y qué sé yo, para aquí, para allá. Bueno, después del tsunami, ¿dejaron de ser idólatras? De ninguna manera. Entonces, ¿esa puede ser entonces una explicación lógica?
De que Dios castigó a la India porque ellos se dedicaban a la idolatría. ¿Eso es una explicación lógica? Entonces, ¿cuál es la explicación lógica? ¿Por qué el tsunami de la India? Porque Dios es soberano. ¿Pero por qué Dios hace eso? Te acabo de decir, porque Dios es soberano. ¿Pero por qué lo permite? Porque Dios es soberano. ¿Pero por qué si Él es bueno? Pero es soberano. Pues yo no estoy de acuerdo. Eso es tu problema. Pero Él sigue siendo soberano. Pues yo no creo en Él. Cuando leemos Romanos 8:28, todos conocemos este versículo. Y Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando leemos este versículo, yo quiero que usted entienda, por favor, de que este versículo no trata de que, oh, está sufriendo, oh, qué bueno, qué bueno. No, eso es bueno. Todo te ayuda bien. Yo creo que es un poco más profundo que eso. Yo creo que lo que el apóstol Pablo estaba tratando de explicarnos acá es que a los que están dentro del propósito de Dios, a los que aman a Dios, aún los sufrimientos que experimentan y que están experimentando están dentro de un plan perfecto y un plan que es mayor que nuestro entendimiento. Y que el fin de ese plan es bueno. Amén. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Para poderlo ilustrar, yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 4. 2 de Samuel capítulo 4. Luego vamos a pasar a 2 de Samuel capítulo 9. Terminamos en Salmos y nos vamos. Voy a hablar de uno de mis personajes o de las personas, mis personas favoritas en la Biblia. Voy a hablar de un joven. 2 de Samuel capítulo 4. Voy a hablar de un joven que se llama Mefiboset. Si he escuchado un mensaje de Mefiboset que yo he predicado, voy a hablar de algo diferente. No diga, el pastor recalentó el mensaje. Medio lo recalenté, nada más. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, déjeme le cuento lo que está sucediendo aquí. En un día, en un mismo día, viene y llega la noticia, viene y toman al abuelo de Mefiboset, Saúl, y lo matan. Toman al papá de Mefiboset, que se llamaba Jonatán, y lo matan a los dos. Y luego llega la noticia hasta donde estaba Mefiboset de que de que su padre y su abuelo habían sido asesinados y que venían a terminar con toda la familia. La idea era terminar con toda la familia de Saúl, con todos los descendientes de Saúl, estaban listos para matarlos. Al punto tal de que cogieron a uno de los hijos de Saúl y mientras estaba durmiendo lo asesinaron en la cama mientras dormía. Entonces, cuando la nodriza viene y se entera de esto que sucede, levanta a Mefiboset, sale corriendo con él, se le cae de las manos y Mefiboset queda marcado para el resto de su vida, porque queda cojo el resto de su vida. Ahora, muchos de nosotros podemos venir y preguntarnos, ¿pero por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué le tiene que haber sucedido esto a este pobre niño de 5 años? ¿Por qué tiene que sucederle algo así? Y la única contestación lógica que tenemos es porque Dios es soberano. Ahora, no se enoje con Dios todavía. No se moleste. Porque hay un propósito mayor y es lo que quiero enseñarte por medio de la vida de Mefiboset, de que Dios siempre tiene un plan perfecto. Dios sabe lo que está haciendo. Pero analicemos este asunto por un momento. O sea, porque este niño, 5 años... Y aparte de que tiene 5 años, le llega la noticia: tu papá murió, tu abuelo murió, y encima de eso se te cae, se le cae la nodriza, queda cojo. En un solo día matan a toda la familia de Mefiboset, y Mefiboset queda marcado por el resto de su vida. Ahora, muchos de nosotros se nos complica
el aceptar la soberanía de Dios. El aceptar, como dijo Job la semana pasada, que ¿será que recibiremos solamente de Dios el bien y no el mal? Y muchos de nosotros nos enojamos con la soberanía de Dios. Es más, el pecado es una rebelión en contra de la soberanía. De que cuando viene y vemos una situación así, comenzamos a luchar con esa soberanía de Dios y comenzamos a enojarnos de manera silenciosa, a resentirnos de manera silenciosa, porque no podemos analizar cómo es que un Dios que nos ama tanto permita que cosas malas nos sucedan. Y comenzamos a luchar y comenzamos a tener problemas con ese concepto. ¿Qué plan perfecto puede haber? ¿O qué plan puede haber en el hecho de que un niño de 5 años pierda a su padre y a su abuelo el mismo día? ¿Qué plan perfecto puede haber en el hecho de que un niño tiene que abandonar su casa e ir huyendo? No solamente cualquier niño. El nombre original de Mefiboset era Meribaal. Meribaal significa quien destruye a Baal. Y yo quiero que usted entienda, Saúl era el rey, Jonatán era el próximo al trono, y después de Jonatán, Mefiboset o Meribaal se suponía que fuera el siguiente al trono. Pero en un solo día, en un solo momento, toda la vida de Meribaal, en este caso Mefiboset, cambió. No tiene que decir amén, pero nada más para que se relacione. ¿Cuántas personas han recibido una noticia en un momento dado que te cambia toda la vida? Y nos preguntamos, ¿cuál debe ser el plan de Dios en esto? O sea, ¿qué plan puede tener Dios para que mis hijos hayan sufrido lo que sufrieron? ¿Qué plan puede tener Dios para que mi matrimonio se rompiera? ¿Qué plan puede tener Dios para que me mintieran o me traicionaran? ¿Qué plan puede tener Dios para yo haber perdido mi negocio? ¿Qué plan puede haber dentro del plan perfecto de Dios? ¿Cuál es el propósito dentro de todo esto? Hay un plan. El problema es que Dios no nos revela cuál es el plan. Ni nos revela tampoco el resultado de él. Pero sí hay un plan. Entonces, al nosotros no poder tener respuestas a esto, ¿qué hacemos? Nos resentimos, nos enojamos silenciosamente, comenzamos a, no sé por qué Dios me trata así, y por qué Dios permitió esto, y por qué Dios no me libró de esto, y comenzamos a resentirnos. Otros venimos y se nos hace fácil decir, es que el diablo, hermano, es que el diablo. ¿Y qué si no es el diablo? ¿Y qué si es que Dios tiene un plan perfecto? Y dentro de ese plan perfecto significaba que te tocaba sufrir ahora. Como que no es el Dios, pastor, ese no es el Dios que yo estoy acostumbrado a escuchar. Pues cuéntele eso a Esteban. ¿Qué fue lo malo que hizo Esteban? ¿Cuál fue el pecado de Esteban? Para que lo apedrearan hasta morir. ¿Cuál fue su pecado? ¿El predicar el evangelio? ¿Acaso no fue eso a lo que Cristo nos llamó? Pero lo apedrearon hasta morir. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el plan dentro de eso? Bueno, pues déjame explicarte que el plan de Dios era que apedrearan a Esteban y que viniera una persecución y el evangelio se esparciera por toda la tierra. ¿Qué plan puede haber? Yo no sé. Lo que sí sé es que Él tiene un plan. Ahora, como nosotros no encontramos muchas veces respuestas, nos resentimos, ¿sí me entiende? O sea, y no encontramos, porque lo más difícil de entender en el evangelio, en el cristianismo, es acerca de la soberanía de Dios. Se nos hace difícil, nos molesta. Seamos sinceros, nos molesta. O sea, nos molesta, pero espérate, ¿por qué Dios? ¿Por qué tiene que ser así? Y nos resentimos. O sea, mire, Dios es tan soberano que nos creó de la nada.
Y como el hombre no lo ha podido entender, cómo es que Dios nos creó de la nada, entonces no se le hizo más, no le costó más remedio al hombre que venir y decir que salimos del mono. Y yo entiendo que hay gente fea, sinceramente, yo lo entiendo. Pero no como para que yo haya salido del mono, ¿sí me entiende? Pero como tratamos de explicar lo inexplicable y al no encontrar respuesta a lo inexplicable, entonces recurrimos a otros métodos que van fuera de la voluntad de Dios y fuera de la palabra de Dios. Ahora, otro de los problemas que hay acerca ahora de los problemas es que los problemas llegan sin avisar. Los problemas no respetan edad. Los problemas y el dolor no respetan estatus social, estatus emocional. Cuando el problema llega, llega. Ahora, vamos a seguir viendo acerca de Mefiboset. 2 Samuel 9. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ahora, quiero que por favor entienda. Meribaal significa al que destruye la vergüenza. Perdón, Meribaal significa el que destruye Baal, el que destruye dioses falsos. Meribaal se cambia su nombre ahora a Mefiboset, que significa al que destruye la vergüenza. ¿Qué pasa? Mefiboset viene y cuando la nodriza sale, él cae lisiado a los pies, y Mefiboset, de alguna manera que la Biblia nos lo explica, termina en la casa de este hombre que se llama Maquir, que queda en una ciudad llamada Lodebar. Yo he explicado antes lo que significa Lodebar. Lodebar significa un lugar sin vida, un lugar sin fruto, y era un lugar en donde la gente llegaba allí solamente porque estaba huyendo para no ser perseguidos, o estaba allí para dejarse morir. Eso era lo que era Lodebar. Lo que significa que llega la noticia, llega la calamidad a la vida de Mefiboset, él cambia toda su perspectiva de quien Dios lo había creado, y ahora se convierte en una persona que destruye la vergüenza y se va a vivir de un palacio ahora a vivir a un lugar en donde es un lugar sin vida. ¿Por qué esto es importante? Porque todavía hay muchas personas que cuando le llega el dolor y el sufrimiento, se encierran en su propio Lodebar. Ya simplemente aprenden a sobrevivir y no a vivir. Ya simplemente deja que le pasen los días y no hacen nada por cambiar su destino. No hacen nada por cambiar su vida. No hacen nada por cambiar su entorno. Y simplemente vienen a la iglesia, cantan cuatro cantos, se van a la casa, hacen 3 oraciones y dicen, pues ni modo, esto es lo que hay. Y viven en un resentimiento silencioso. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Porque estoy pasando por esta lucha, estoy pasando por esta prueba. Ahora, fíjese en lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Déjeme le explico y ya voy entonces casi por aterrizar. Mentira, usted sabe que no. Cuando usted lee en 1 Samuel capítulo 20, no lo busque, léalo en su casa. Usted se da cuenta que David tiene una conversación con Jonatán. Y David, que era el próximo al trono, o sea, Dios había escogido a David para ser el rey. Saúl estaba buscando matar a David. Jonatán, hijo de Saúl, estableció una relación
de amistad, de amor profundo con David. Y viene David y le dice, tu papá me quiere matar. Y Saúl le dice, Jonatán le dice, no, él no te quiere matar. Y él dice, sí me quiere matar. Y él dice, bueno, yo voy a investigar si él te quiere matar. Y si yo investigo, yo vengo y te aviso. Viene Jonatán y le da aviso a David de que Saúl sí lo quería matar. Y viene David y hace un pacto con David, donde Jonatán le dice, mira, yo te pido que cuando tú seas rey, nunca te olvides de mi casa y siempre salves a mi casa. Saca la cara por mi casa, David. Cuando tú seas rey, no te olvides que yo tuve favor contigo. Hicieron un pacto. Ahora, Jonatán muere. Y esto es algo que debiéramos hablar en un momento dado en algún culto de hombres, o aquí también se puede hablar. O sea, ¿cuánta gente usted conoce que le deba $50,000 a una persona y esa persona muera y busque a los hijos o a los descendientes de esa persona para llevarle los $50,000? ¿Cuántos ustedes conocen cuántas personas ustedes conocen que hagan eso? O sea, no es lo normal de que si yo le debo $50,000 a esta persona y la persona murió, uno dice, digo, yo no le decía la muerte, ¿verdad? Pero, gloria a Dios. Mi amor, saca los diezmos porque Dios nos bendijo. Pero David no. David reconocía el pacto que tenía con Jonatán. Y se levanta un día, o sea, entienda por favor, toda la familia de Jonatán había sido asesinada y él se levanta este día diciendo, yo tengo un pacto con Jonatán, el cual no he podido cumplir porque no encuentro un descendiente de él con el cual yo pueda tener favor. Y dice, búsqueme a alguien, yo quiero cumplir mi palabra. Y resulta que escogen a este muchacho, llaman a este siervo, y este siervo le dice, mira, ¿sabes qué? Hay un joven que se llama Jonatán, se llama Mefiboset. Y él dice, tráigamelo porque yo quiero cumplir mi palabra. Yo quiero cumplir mi pacto. ¿Qué sucede? Vamos al versículo 4. Ahora le traen a Mefiboset. Versículo 5. Entonces dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Por mucho tiempo, yo cuando miraba esto y cuando yo miraba esta escritura y miraba la contestación de Mefiboset, por mucho tiempo yo decía, no, eso no es una contestación lógica, yo nunca hubiese contestado de esa manera. Pero anoche o en estos días analizando y preparándome para este mensaje, yo dije, oh wow, espérate. Tengo que analizar esa contestación. Porque este hombre le cambió la vida de la noche a la mañana. Este hombre ahora está en el mismo palacio donde una vez tuvo que salir huyendo, mirando el lugar en donde su padre, donde su abuelo se sentaba, y ver a otro hombre posicionado ahí. Y me pongo a pensar y digo, el reconocer todo lo que había atravesado en su vida, se le hacía difícil entender que el rey quería tener misericordia con él. Es como nos sucede a nosotros. A nosotros cuando analizamos nuestra vida, cuando analizamos todo lo que hemos pasado, cuando analizamos aún nuestros propios comportamientos, se nos hace difícil entender y creer que el rey ha extendido su misericordia para con nosotros. Ahora, yo sé que dentro del evangelio popular y dentro del evangelio moderno se hace difícil entender esto que voy a decir dentro de un momento. Yo puedo entender a Mefiboset ahora,
postrarse delante de David y decir: he aquí tu siervo, y por qué tú quieres tener tanta misericordia conmigo, que soy un perro muerto. Por favor, entiende este concepto un momento. O sea, analicemos a Mefibosé un momento. Porque cuando yo me pongo a analizar lo que Cristo hizo por mí, cuando yo me pongo a analizar que yo estaba destinado a la muerte eterna, a un lugar del fuego y azufre por toda la eternidad, a ser atormentado por toda la eternidad, y Cristo vino y tomó mi lugar, es imposible que yo me pueda parar indiferente ante un Dios que lo dio todo por mí. Entonces yo me puedo relacionar ahora. Me puedo relacionar al punto de llegar a pensar de que posiblemente al yo ver el desenlace, haberme lisiado de los pies, a ver que yo no merezco misericordia, porque David no tuvo que tener misericordia con Mefibosé. Lo hizo porque quiso. De la misma manera que Dios no tuvo que tener misericordia contigo y conmigo. Si hubiésemos llegado al infierno, fue porque nos merecíamos el infierno. Si hubiésemos sido atormentados, porque nos merecíamos ser atormentados. Pero cuando veo la misericordia de Dios que se muestra en la cruz del Calvario, ver a Cristo crucificado, el que no pecó, el que no tuvo ningún pecado, el que no hizo daño, sino que simplemente nos amó y se entregó a sí mismo a morir en la cruz del Calvario por mí. Entonces yo sí puedo ver, todavía no entiendo, todavía me molesta el ver cómo hay personas que pueden llegar indiferentes ante su presencia y solamente quedarse como si se lo merecieran todo, porque es lo que venimos a hacer domingo tras domingo, a buscar qué Dios tiene para ofrecerme a mí, porque lo que hizo en la cruz no fue suficiente. Y venimos el domingo, que Dios me hable a mí, que Dios me bendiga a mí, porque yo estoy pasando por esta situación y yo me lo merezco, y cruzamos los labios y viramos los ojos y decimos: no, es que me tienes que bendecir, es que me tienes que bendecir. Si la cruz no fue suficiente, nada lo será. Entonces yo sí puedo verme postrado delante del Señor y decir: yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. O sea, iglesia, por favor, vamos a hacer Mefibosé por un momento. ¿Cómo podemos estar delante del rey y no servir al rey? ¿Cómo podemos estar delante del rey y simplemente mantener una actitud de soberbia y olvidarnos tan fácilmente cuál era nuestro destino y cómo Él cambió el desenlace de nuestra historia? ¿Cómo podemos quedarnos en nuestras bancas tranquilos, campantes, ponchando la tarjeta con Dios? Ya llegué, Señor, mírame el domingo, bendíceme esta semana, Señor, haz por mí esta semana, Padre. Sabes que ya vine, mira, traje el cheque. ¿Cómo podemos venir delante del Señor y el Rey, que extendió su misericordia mucho más que la que David extendió por Mefibosé, y no venir y decir: he aquí tu siervo? Yo soy tu siervo, Señor. Yo soy tu siervo, Señor. Y si soy tu siervo, estoy aquí para servirte, estoy aquí para hacer lo que a ti te dé la gana, porque entiendo tu soberanía, comprendo tu soberanía. Yo soy tu siervo, Señor. Y luego la misericordia de Dios se extiende, o la misericordia del Rey se extiende, donde le dice: yo te voy a devolver todo lo que pertenece a tu padre. O sea, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, de la misma manera que llegaron las malas noticias, de la misma manera llegó la bendición. Inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, Mefibosé recibe todo lo que le pertenecía a su padre. Pero lo interesante no es lo que recibe, lo interesante no es que recibe las tierras de su padre, lo interesante es de que viene David y dice: y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. O sea que de ahora en adelante te conviertes en uno de mis hijos. Wow. Yo hablaba con alguien en estos días y me decía: pastor, ¿por qué tú eres pastor?
¿Qué te motivó a ser pastor? Y yo le dije, mira, yo sé que cuando la gente ve a un pastor y ven por ejemplo, los pastores que salen en la televisión y todo eso, yo sé que la gente dice, uy, mira a Cash Luna, mira cómo vive, ¿sí me entiendes? O sea, ay, mira a ti DJ, mira, y se enojan. Déjame explicarte algo, no hay un solo pastor que yo conozca que haya entrado a esto pensando que llegaría al lugar donde está DJ, donde está Cash Luna, donde están todos ellos. Todos los que servimos al Señor y predicamos el Evangelio, no digo casi todos, es porque vivimos agradecidos con Dios. Yo le decía a esta persona, mira, yo predico el Evangelio y soy pastor porque vivo súper agradecido con Dios. Cuando yo miro de dónde Dios me sacó, cuando yo miro lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo miro todo el favor que Dios ha tenido conmigo, cuando yo no me lo merecía, cuando no me lo merezco, todo el favor que Él ha tenido conmigo. Pero pastor, ha sufrido mucho. Pero Dios siempre ha sido fiel. Entonces no quiero estar haciendo otra cosa que no sea esto. No quiero estar haciendo otra cosa que hablarle a la gente de lo maravilloso que es Él. Soy su siervo. No porque sea pastor, porque el mismo favor que tuvo conmigo lo ha tenido contigo. Entonces, lo más impresionante de esto no es que le devuelva las tierras, es el que Él se sienta a la mesa a comer junto con Él, se vuelve en uno de sus hijos. Lo más impresionante de nuestra relación con Dios no es que Dios me prospere, me bendiga, me dé un negocio, me dé un ministerio, me dé una casa, me dé un carro. Es el pensar y meditar, wow, ¿yo soy hijo de quién? ¿Del creador del universo? ¿Del rey de reyes, señor de señores? Y luego, mire lo que David le dice a Siba. David le manda a llamar a Siba. Cuando Mefibosé le dice esto, David ignora lo que le está diciendo y manda a llamar a Siba y le dice, ¿sabes qué, Siba? Tú vas a ir a labrar la tierra por él. Tú vas a ir y todos tus siervos y toda tu familia le va a servir a él. Y ustedes van a comer de lo que ustedes produzcan, pero él se va a sentar a la mesa conmigo. ¿No ves un retrato ahí de nuestra relación con Dios y Cristo? ¿No ves un retrato de que Cristo hizo todo lo que se suponía que nosotros hiciéramos y pagó todo lo que se supone que nosotros pagáramos? Y que todo lo que nosotros tuvimos que hacer, ¿qué fue? ¿Qué fue exactamente lo que tuvimos que hacer para venir, y pertenecer a esta maravillosa familia de Dios? Solamente hacer una oración, dedicar nuestras vidas a Él, amarlo a Él, pero toda la parte difícil la hizo Cristo. Dime si no hay misericordia manifestada ahí. Ahora, por eso es que te digo esto, es interesante ver cómo un problema, un sufrimiento, una situación de sufrimiento, de dolor, invalida 1000 bendiciones. Póngase a pensar. Un problema, un momento de dolor, invalida 1000 bendiciones. No se supone que sea así. Pero somos tan pesimistas. Por ejemplo, ¿qué decía mucha gente del 2014? Uy, ¿qué pasa el 2014? Este año ha estado terrible. ¿Cuántos días malos de verdad tuviste en el 2014? ¿20? ¿30? Uy, pastor, yo tuve como 60. Cuéntalos de verdad, cuéntalos. Entonces pudimos haber tenido 347 días. Espérate, déjame hacerlo más fácil. Pero yo no soy tan matemático. 340 días. De 365. O sea que tuviste 25 días malos y 340 días buenos. Y nos atrevemos a decir que fue un año malo. En los matrimonios miramos y decimos, no, es que tengo una carga tremenda en mi matrimonio.
De 365 días, peleaste 25. Yo sé que algunos dicen, pastor, usted no conoce a mi esposa. La matemática ahí le falló porque mi esposa, pues peleaste 100. Te garantizo que no peleaste 100 días, te lo garantizo. Pero decimos, mi matrimonio es terrible. Y nos quejamos, nos quejamos del trabajo que nos está proveyendo para mantener nuestra familia. ¿Por qué? Entonces, por eso es que digo, un momento de dolor nos lleva a invalidar 1000 bendiciones. No es lógico y no está bien. Ya voy a terminar. El rey le dice, Mefiboset, siéntate a la mesa conmigo. Lo que significa, él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacerlo. Y de la misma manera, Dios no tenía que tener misericordia con nosotros. Dios no tenía por qué enviar a Cristo a la cruz del Calvario por nosotros. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Ahí sí le damos gracias a la soberanía de Dios. Ahora, ya para terminar, 5 años, le llega la noticia de que su papá, su abuelo mueren. Y decimos, pero ¿y por qué tenía que pasar eso? O sea, ¿por qué tenía que pasar así? O sea, ¿por qué tuvo que pasar esto así? Ahora, entienda por favor, cuando usted lee en su casa 2 Samuel capítulo 4, usted se va a dar cuenta que toda la familia de Mefiboset fue asesinada. Yo estoy completamente convencido que Mefiboset pasó por debajo del radar. Que el hecho de estar lisiado de los pies y el hecho de haberse mudado a un lugar llamado Lodebar, donde ni aún te perseguían allí para arrestarte, el que llegaba a Lodebar ni tan siquiera lo perseguían, fue lo que permitió de que Mefiboset escapara la espada que mató el resto de su familia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos sufriendo y cuando estamos pasando por dolor, no podemos ver que Dios tiene un plan perfecto. Pero posiblemente ese momento de dolor, momento de sufrimiento, te está preparando para algo más, o simplemente te está previniendo de algo más. Por ejemplo, se te poncha una llanta y tú dices, ¡ay, este diablo me ponchó la llanta! ¿Sabes de cuántos accidentes te pudo haber librado Dios, o de que te haya librado un accidente ese día? Se te dañó el carro y tú dices, ¡ay, voy a llegar tarde al trabajo! Tú no sabes de qué te está librando Dios. Pero es verdad, Dios es soberano, no tengo por qué pasar un accidente. O sea, yo no puedo venir y decir, se me ponchó la llanta, uy, era que voy a tener un accidente. Yo no estoy diciendo que esa es la regla. No estoy diciendo que cada vez que se te poncha una llanta es que se va a tener un accidente. Es que se te ponchó la llanta porque viste que ya estaba bien pelada, que le veía los alambres y tú pensabas que era un diseño de la llanta. Y que es tiempo de comprar una nueva. Sí, no venga a decir ahora, hoy se me dañó la lavadora, eso es que Dios no quiere que lave. Sí, no. Pero en realidad tú no sabes de qué te está librando Dios. Lo único que te queda es confiar que Dios tiene un plan perfecto, que Dios tiene un plan maravilloso, y que tu dolor y sufrimiento, al igual que con Mefiboset, posiblemente sea parte del propósito de un plan incomprensible que si Dios se pone a explicártelo, nunca lo vas a entender. Que solamente confíes en Él. Perdí el trabajo, posiblemente Dios quiere que levantes un negocio. ¿Sí me entiendes? O sea, cambiemos esta mentalidad pesimista, donde pensamos que el dolor y el sufrimiento que estoy atravesando significa que ese va a ser el desenlace de mi historia. Escuché, más bien vi un testimonio de una familia
una pareja. Creo que lo he contado aquí antes, si lo he contado, perdónenme que me repita de nuevo. Pero vi esta pareja dando el testimonio. Salieron como misioneros para Rusia, era Rusia, Checoslovaquia, le voy a decir Rusia, pues la verdad el caso, pero era un área así. Y salieron de misioneros para abrir un orfanatorio en esa área, americanos. Y cuando llegaron allá, todo el dinero que guardaron, o sea, ellos guardaron el dinero para comprar un terreno allá, hacer una casa o comprar una casa y hacer allí un orfanatorio. Y cuando estaban por allá, pasaron 3 años y el gobierno ruso no le entregaba los permisos necesarios para que ellos pudieran hacer el orfanatorio. Y resulta de que, antes de eso, cuando ellos están orando por ellos para enviarlos, vino una señora, ellos lo describen como una viejita, y le escribió en un pedazo de papel. Y lo que escribió en el pedazo de papel fue: es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que dé mucho fruto. Él reconoce que es un versículo lo que la viejita le pone, se lo mete en una bolsa de la chaqueta y se olvida. Cuando llegan a Rusia pasan 3 años y nada. Y ellos estaban ya frustrados, ya pensando devolverse. En ese proceso ellos tuvieron un hijo, lo llamaron Joshua. Y resulta que en uno de los viajes misioneros que hicieron dentro de mismo Rusia, el niño se enferma gravemente y muere. Americanos en Rusia, misioneros, en cierto modo sintiéndose inefectivos, tienen un hijo. Y el único hijo que tienen dentro del orfanatorio, que es el suyo propio, muere. Ellos vienen, se traen el niño para enterrarlo en Estados Unidos. Y cuando se traen el niño, también están pensando no regresar a Rusia y simplemente declararse completamente fracasados en esa área. Y dice el hombre que él tenía la misma chaqueta que tenía el día que los ordenaron años atrás, y se la puso y encontró el pedazo de papel que decía: es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera y dé mucho fruto. Y se acordó de eso y le dijo a su esposa: necesitamos regresar a Rusia. Y la esposa le dijo: ¿pero cómo? ¿Por qué? Y dijo: porque este es el grano de trigo que necesitaba caer en tierra. Está enterrando a su hijo. Regresaron a Rusia y para cuando estaban contando el testimonio, ya tenían 250 niños. El orfanatorio se llama Joshua House, me parece que se llama. Ahora, ¿tenía que pasar así? No, no tenía que pasar así. O sea, y lo que sucedió fue que cuando la gente del pueblo se entera, la prensa toma el artículo, o sea, toma la historia de ellos, la publica, y el gobierno ruso se vio en la obligación de darle los permisos que necesitaban. No tenía que ser así. ¿Tenía que morir el niño? No, no tenía que morir el niño. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Porque Él es soberano. Y Dios es tan maravillosamente bueno, tan impresionantemente soberano, que aun si tú y yo morimos hoy, nuestra eternidad ya está orquestada por Dios. Ya todo Dios lo tiene fríamente calculado, aún la muerte. Wow. Yo le di gracias a Dios por la soberanía, por su soberanía. Yo le di gracias a Dios porque aunque en medio del dolor y sufrimiento me duele, no lo entiendo, pero entiendo que el Dios que es soberano también es amor y me ama. Por eso es que te quiero dar unas cualidades acerca de la soberanía de Dios para que me entiendas. Por su soberanía fue que Él nos creó. Porque si no llega a ser por su soberanía, ninguno de nosotros hubiésemos existido. Fue por su soberanía que podemos tener hijos y familia. Fue por su soberanía que tenemos vida. Es por su soberanía que el diablo no nos ha podido destruir. Fue por su soberanía que mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario y tomar nuestro lugar. Es gracias a su soberanía que nos ama aun cuando tú y yo no lo merecemos. Es gracias y por su soberanía
que nos da la promesa de una vida eterna. Mire para allá la soberanía de Dios, que aún nuestra eternidad está marcada, está plasmada. Es por su soberanía que nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que nos ama hoy y que nos amará siempre. Solamente un Dios que es soberano es capaz de hacer esto. Esto no es solamente su bondad, es su soberanía, que Él se puede interponer a Él mismo y decir: yo lo amo aunque no lo merezca. Siendo un Dios justo, siendo un Dios que aborrece el pecado, su misma soberanía le hace ir en contra de lo que Él mismo aborrece para lograr amarnos. Wow. Entonces sí, damos gracias a Dios por su soberanía. Mire, entienda que usted está dentro de un plan perfecto de Dios. Entiéndalo, por favor. O sea, que si a mí me dicen: mira, Richard, te quedan 3 días para morir, o como hoy que me voy a montar un avión, si el avión se cae, ¿sí me entiende? Ay, pastor, no diga eso. Tranquilo, tranquilo, Dios es soberano, ¿sí me entiende? Si hoy es mi día, hoy es mi día, y por más que no me monte en donde me monte, si hoy es mi día, me voy como quiera. Yo no le tengo miedo a hablar de esas cosas. Pero aún si me dijeran 3 días, Richard, 3 días para morir, yo no pudiera decir: Señor, ¿pero por qué? No, yo tengo que venir y decir: Señor, tú eres soberano y me amas tanto que en tu soberanía aún mi eternidad está marcada por ti. Entonces, ¿qué más terrible o qué más complicado podemos pensar que la muerte? Aún así y aún ahí, su soberanía es maravillosa. Yo recuerdo una mujer que conocí en Colombia, y tengo su permiso para hablar de esto por si acaso, que cuando yo fui a predicar un evento de pastores en Colombia, esta mujer vino y me dijo: pastor, yo estoy resentida con Dios. Y yo le dije: ¿por qué? Bueno, me preguntó: ¿usted es pastor? Y yo le dije: sí, soy pastor. Y me dice: pastor, yo iba a la iglesia, pero estoy resentida con Dios. Y yo le digo: ¿por qué está resentida con Dios? Y me dice: no, pastor, es que estoy muy resentida. Y yo le digo: bueno, vamos a comenzar para que entiendas de que a Dios no le importa. ¿Sí me entiendes? O sea, a Dios no le importa que tú estés resentida con Él, para empezar. Él no deja de ser Dios porque tú estés resentida con Él. Y viene y me dice: no, pastor, es que a mí me pasó algo muy terrible. Y le digo: ¿qué te pasó? Y me dice: un carro atropelló a mi hija. Y yo dije: oh, wow. Y mi hija quedó sin una pierna. Y yo, como no me gusta hacer excusas por Dios, yo le digo: no sé qué decirte. Y le digo: pero ven acá, tu hija, ella está resentida también con Dios. Y me dice: no, ella ama a Dios. Ya ahí nada más yo quería ahorcarla, sinceramente, o sea. Pero le digo: bueno, entonces tu hija usa drogas. No, pastor, mi hija es no, pastor, nunca. Tu hija tiene malas calificaciones. No, pastor, mi hija es excelente estudiante y todo lo demás. Tu hija tiene sexo desenfrenado. No, pastor, mi niña, no, ¿cómo cree, pastor? Y me enseña una foto de la niña. Inclusive yo conocí a la niña. Una niña no, una muchacha preciosa. Y yo la miraba así, y yo le decía: o sea, lo que tú me estás diciendo es que usted está resentida con Dios porque tienes una hija casi perfecta, que lo único que sucede es que no tiene una pierna. O sea, que lo externo está invalidando lo interno que Dios ha hecho en ella. Eso es lo que tú me estás diciendo. Me dice: bueno, pastor, si lo pone de esa manera, es que no hay otra manera. El sufrimiento que tu hija pasó posiblemente es la herramienta que Dios ha usado para que no cayera en ninguna de estas otras cosas. Entonces nosotros no podemos invalidar nuestros sufrimientos.
No podemos invalidar nuestro dolor, porque en el proceso podemos estar invalidando la soberanía de Dios. El dolor de una mujer de parto es solo el proceso para venir y acariciar a su hijo y tenerlo en los brazos. El dolor del desierto en Egipto fue solo el proceso para entrar a la tierra prometida. El dolor del proceso de Pablo, del aguijón entre sus miembros, fue solo el proceso para conocer lo que era la verdadera gracia de Dios. El dolor de Cristo en la cruz del Calvario fue solo el proceso para reinar y estar sentado en toda autoridad a la diestra del Padre. ¿Crees tú que tu dolor es diferente? Tu dolor es solamente el proceso de Dios para un plan mayor y perfecto. Ponte de pie, iglesia. Por eso es que escogí el Salmo 34 para este mensaje, porque en el Salmo 34 el salmista viene y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista viene y dice: mira, yo voy a bendecir a Dios y yo voy a alabar a Dios, no conforme a lo que estoy atravesando, no conforme a si estoy feliz o estoy triste, sino que yo lo voy a bendecir no importa qué. Y él dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego viene y se dirige a la gente y le dice: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y yo me siento así en esta serie. Yo me siento así en estas predicaciones, con el deseo de decirle: ven, mira, engrandece a Jehová conmigo, exalta su nombre. Yo quisiera sacudirlos y decirles: ¿sabes qué? No importa lo que estás pasando, cuánto has sufrido, engrandece a Jehová conmigo, exalta su nombre. Pero es que no tengo deseos. Pero es que esto no se trata de deseos. Esto se trata de reconocer que Él es soberano. Y luego Él dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Put verse 5 there, please. Miren este versículo. Verse 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Men, qué clase de versículo. O sea que si en medio de tu dolor tú te mantienes enfocado en Él, Él no te va a dejar en vergüenza. Él no va a permitir que el desenlace de tu historia sea calamidad y dolor. No vas a quedar en vergüenza. Dios no lo va a permitir. Dios no lo va a permitir. Él no lo va a permitir. Por eso mira a Él. Pon tu mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Créele a Él. Él es el alfa y el omega. Él es el principio. Él es el fin. Lo que significa que Él conoce tu fin desde el principio. Pídele a Dios que te fortalezca hoy. Dile: fortaléceme, Dios. Habla con Dios ahí donde estás. Cierra tus ojos y simplemente dile: Señor, yo quiero adorarte, yo quiero alabarte, yo quiero engrandecerte, yo quiero bendecir tu nombre.
La Biblia nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él los libra de todas sus angustias. Engrandece a Jehová con tus palabras ahora. Y en medio de tu dolor y en medio de tu sufrimiento, en medio de tu calamidad, solamente dile: Señor, pero gracias porque tú eres soberano. Y por cuanto tú eres soberano, yo sé que el desenlace de mi historia no será la calamidad y la vergüenza. Mefibosé se trató de cambiar su nombre de Meribaal a Mefibosé, queriendo decir al que destruye la vergüenza. Se trató de esconder lejos en un lugar sin vida, pero de allí lo mandó a traer el rey. El rey te está llamando a que salgas de tu... Gracias por escuchar. Este fue un mensaje presentado por la Iglesia Café. Para más información visítanos a www.iglesiacafé.com.